Shibuya, en una noche despejada, tenía su propio tipo de ruido. Uno, el zumbido de las voces de las aceras abarrotadas, el estruendo de los trenes bajo los pies y el parpadeo constante de los letreros de neón bañando todo en colores cambiantes. El distrito nunca descansó realmente y esta noche no se le permitiría hacerlo. La primera señal llegó sin previo aviso. Un cambio lento y deliberado en el aire, imperceptible para las multitudes de abajo pero que gritaba a aquellos en sintonía con la energía maldita. En algún lugar por encima de las masas, una frontera invisible comenzó a dibujarse a sí misma, extendiéndose a través del horizonte. Luego cayó. Una cortina, vasta y restrictiva. Cayó sobre la cuadra más concurrida de Shibuya. Para el ojo común, nada cambió. Pero para aquellos que podían ver, la textura de la noche se deformaba. La cortina no dejaba a la gente afuera, dejaba entrar a todos. El movimiento fluía libremente hacia su límite. Entrar fue fácil. Pero marcharse era otra cuestión. Para la mayoría, la salida sería natural, casi como si no se levantara ninguna barrera. Para Gojo Satoru, sería algo más parecido a los muros de una fortaleza. Era otra barrera diseñada específicamente para él. Por supuesto, ese muro eventualmente se rompería. Ninguna barrera podría enfrentarse a los más fuertes, pero Kenjaku lo había logrado. Una trampa. Perfectamente colocado. Lejos del resplandor del neón, Jujutsu-hai descansaba bajo el mismo cielo iluminado por las estrellas. Los patios estaban quietos, las sombras se acumulaban en las esquinas entre los pasillos de madera. Maito estaba allí, apoyado contra un pilar, con el leve aroma de las flores nocturnas flotando en el jardín. Había sentido la caída de la cortina con tanta seguridad como si hubiera rozado su propia piel. El pedido llegó minutos después, nítido e impersonal. Debía permanecer en espera en la escuela. Soporte, dijeron. El tipo que se quedó quieto a menos que lo convocaran. 2. El lenguaje educado no suavizó la verdad. No confiaron en él lo suficiente como para permitirle entrar en la operación más delicada en años. De los que estaban en el poder, solo Gojo lo trató como algo más que un desastre potencial esperando el momento equivocado. Incluso eso era confianza con límites. Los ojos de Maito se entrecerraron ligeramente y su mirada se desvió hacia arriba. La situación de Kujisai probablemente fue causada durante el incidente de Death Paintings, murmuró en voz baja. Encajaba demasiado bien como para ser una coincidencia. La muerte de Anami dejó otro vacío. Y el propio Maito, excluido de Shibuya, inclinó aún más la balanza. Pero las brechas podrían ser tanto una oportunidad como una debilidad. Luego estaba Aruta Shigeno, muerta mucho antes de lo que recordaba Maito en la cadena original de acontecimientos. En esa otra línea de tiempo, el tonto había sido quien empujó a Megumi a convocar a Mahoraga. Sin él, ese encuentro en particular cambiaría. Diferentes desencadenantes, diferentes víctimas. Maito ya esperaba más divergencia. Su presencia, sus decisiones, deberían haber tenido un impacto más amplio. Sin embargo, aquí estaban. Shibuya. Justo a tiempo. El telón cae exactamente como antes. El mismo cebo, el mismo objetivo. Una irritación lenta y silenciosa se apoderó de él. ¿Importé menos de lo que pensaba? Oh. Kenjaku planeó conmigo desde el principio. Primera posible. Kenjaku fue minucioso y tuvo el beneficio de ver a Maito de cerca en esta realidad alterada. Quizás el plan no se había descarrilado porque se había recalculado con Maito como una pieza más en el tablero. No es un obstáculo, es un elemento. Aún así, Maito se negó a creer que simplemente estaba cantando la antigua melodía del hechicero. La posibilidad más probable era que el plan de Kenjaku de sellar Gojo fuera irrelevante para otros eventos. Dagon y Jogo fueron las únicas maldiciones de desastre que quedaron. Pero Maito no tenía dudas de que Kenjaku llenaría los vacíos con los recursos robados mediante la técnica de Geto. La reserva de calidades especiales absorbidas fue más que suficiente para compensar. Debe estar planeando sellar Gojo de todos modos. Con el reino de la prisión, es inevitable. Incluso sin conocer cada detalle de mi técnica, eliminar a Gojo sigue siendo la prioridad número 1. Él es así de fuerte. El pulso de la cortina volvió a rodar débilmente por el aire y Maito siguió la sensación como un pescador probando la tensión en su línea. En algún lugar debajo de ese velo, Gojo ya se estaba moviendo hacia el cebo. En algún lugar de las sombras, Kenjaku estaba esperando con esa misma sonrisa paciente. Maito también sonrió, aunque el suyo era más pequeño y más privado. En las calles de Shibuya, Gojo ya atraía la mirada de muchos. Su apariencia fue suficiente para captar la atención de quienes lo rodeaban.
Pero el hecho de que flotara en el mismo lugar también fue sin duda un factor. El paso de Gojo no disminuyó mientras el límite lo rozaba. Sus ojos barrieron a la multitud cambiante, el tenue brillo de la energía maldita pintando los bordes de los edificios y las bocas de los callejones. «Una cortina que deja entrar a todo el mundo», murmuró. «Pero me mantiene aquí una vez que estoy dentro». El tono era ligero, casi divertido, pero su mente ya estaba recorriendo las posibilidades. Para que el enemigo dedicara tanta energía maldita a un solo movimiento, tenía que tener confianza. Lo que significaba que tenían algo preparado. Por desgracia, Gojo no tenía preocupaciones en mente. Él ya sabía qué esperar. La energía maldita que pulsaba en el aire me resultaba familiar. Los grados especiales no registrados están en huelga, más bien, el líder de ellos finalmente está haciendo su movimiento. Es una pena que Mahito nunca haya tenido una idea adecuada de su apariencia o sus habilidades, pero no se puede evitar. Y había muy pocas cosas que pudieran amenazar a Gojo al final del día. Con información o sin ella, iba de ganar. Ajustó su agarre en la bolsa de mano en su mano izquierda, la postura informal en desacuerdo con la atmósfera bastante tensa en Shibuya esa noche. Supongo que tendré que verlo por mí mismo. De regreso en Jujutsu-Hai, Mahito permaneció en el patio, la imagen del cumplimiento. En el interior los cálculos no se detuvieron. Podía insertarse, no abiertamente, no de una manera que nadie aquí pudiera rastrear, sino deslizarse hacia Shibuya de alguna otra forma. El vínculo del alma con su clon palpitaba débilmente en la parte posterior de su conciencia, un recordatorio de que podía estar en dos lugares a la vez. Si la red de Kenjaku fue diseñada para Gojo, tal vez no se deba a que se resbaló entre sus nudos. La idea era tentadora. Pero también tenía valor esperar. Observando. Viendo cómo Kenjaku se adaptó sin la mano directa de Mahito en los primeros movimientos. Cuanto más revelaba aquí, más aprendía el enemigo. Una pieza oculta podría ser más peligrosa que una colocada demasiado pronto. Por ahora, dejó la decisión en paz. La noche era larga y el telón acababa de caer. En algún lugar, el juego había comenzado. Y ya sea que se mudara ahora o más tarde, Mahito sabía una cosa. No sería espectador por mucho tiempo. La estación de Shibuya estaba repleta de sonido y movimiento. El aire estaba cargado de parloteo de miles de personas, el traqueteo de los trenes y el débil zumbido de las luces fluorescentes en lo alto. Cada superficie parecía brillar con los reflejos de los azulejos pulidos de la estación, y cada paso resonaba en los techos altos. Debajo de todo eso, una corriente subterránea pulsaba, pesada e invisible, una marea de energía maldita que solo unos pocos podían sentir. Gojo Satoru lo sintió tan pronto como entró a la estación. Su mirada arrasó con la multitud. Familias con equipaje. Trabajadores de oficina navegando por sus teléfonos. Niños de la escuela riendo en grupos reducidos. Ninguno de ellos notó la forma en que las sombras parecían mantenerse durante un segundo más entre parpadeos de las luces. Ninguno de ellos notó las tres formas que se encontraban muy abajo en el vestíbulo, observándolo a través de la marea de cuerpos en movimiento. Choso. Jogo. Dagon. No lo estaban apresurando. No tenían por qué hacerlo. Cada segundo que permanecían allí había un segundo en el que el aire se hacía más pesado. Podía sentir el cálculo en ello. ¿Este es el plan? ¿Intenta eliminarme mientras usas a personas que no son brujos como escudos de carne, eh? Gojo murmuró. Comenzaron a moverse como uno solo, abriéndose paso entre la multitud sin perderlo nunca de vista. Gojo los reflejó, dando un paso adelante con naturalidad, con las manos en los bolsillos. El espacio entre ellos se cerró, y con él, el margen para utilizar sus técnicas sin daños colaterales. Las maldiciones golpearon primero. La ráfaga de fuego de Jogo derribó la pared de azulejos a la derecha de Gojo, explotando en un rocío de piedra y polvo. La multitud gritó, entrando en pánico, presionándose unos contra otros en una aglomeración que no dejaba espacio para respirar. ¿Qué está pasando? Una fuga de gas. Los transeúntes estaban confundidos, ya que la mayoría ni siquiera podía ver las maldiciones que ponían en peligro sus vidas. Shoso se movió en el caos, la sangre ya se acumulaba en el aire alrededor de sus manos. Muchos se fijaron en él y tomaron medidas para evitarlo de alguna manera, ya que era mitad humano y sabía evitar interponerse en su camino. Dagon giró sus musculosos brazos, las olas de agua se escaparon de debajo de su capa y corrió hacia Gojo, empujando a muchos otros hacia su infinito y creando una especie de multitud a su alrededor. Gojo no se movió para contraatacar. Todavía no.
Infinity mantuvo a raya lo peor, pero sus ojos nunca abandonaron la masa cambiante de civiles entre ellos. Podía sentir su miedo. Las maldiciones sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cada vez que avanzaba, un transeúnte aterrorizado se interponía en su camino. Un hombre tropezó y cayó frente a él, y antes de que Gojo pudiera hacerlo a un lado, llegó el siguiente golpe de Hogo, un volcán que brotó del techo mientras un torrente de magma caía sobre Gojo. Al mismo tiempo, la sangre penetrante de Choso atravesó a una docena de personas y chocó con su infinito. Todos ustedes, se están volviendo bastante arrogantes. La mirada de Gojo se enfrió cuando se le escapó la venda de los ojos. La espalda de Hogo tembló ante la mera visión de los ojos de Gojo. Al momento siguiente, Hogo sintió que todo su ser era aplastado contra el techo. Un simple puñetazo azul de Gojo fue suficiente para que vomitara sus tripas moradas de la boca. Dagon se movió para ayudar, un torrente de agua lleno de firanas fluyó hacia Gojo. Pero al más fuerte no le importaban sus insignificantes trucos. Dagon apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el puño de Gojo se enterró en sus entrañas, enviándolo volando hacia la línea de tren menos poblada. Choso sudó pesadamente mientras se abría paso entre una multitud de civiles en pánico. Se aseguró de que se quedaran demasiado cerca de él para que Gojo pudiera acercarse. Al final del día, Gojo solo consideraba aceptables las bajas siempre y cuando él no fuera la causa directa de ellas. Estaban tratando de drenarlo, no de energía, sino de tiempo, de concentración. El plan de Kenjaku estaba empezando a tomar forma. Entonces el aire cambió. Desde algún otro lugar, fuera de los túneles del metro, llegaron innumerables pequeñas maldiciones. Se deslizaron por las paredes, cayeron del techo y estallaron por las escaleras. Sus gritos arrasaron la estación y el pánico de la multitud llegó a su punto de ruptura. La prensa de cuerpos se convirtió en un muro viviente. A medida que las maldiciones comenzaron a masticarlas y devorarlas en tiempo real. La mandíbula de Gojo se apretó. En un instante, hizo la llamada. O exorcizaría las maldiciones o morirían civiles. Expansión de dominio. Hogo, Dagon y Choso regresaron en pánico, pero nadie pudo moverse lo suficientemente rápido para evitar al más fuerte. Vacío infinito. Durante 0,2 segundos, su dominio se expandió, brillando hasta existir lo suficiente como para tocar todas las mentes a su alcance. El efecto fue inmediato. Miles de cuerpos se congelaron, ojos vidriosos y todos los músculos se bloquearon. Y luego, a medida que el dominio se disipó, una ráfaga de información infinita de 2 segundos había sido arrojada al cerebro de todos los presentes. Primera simplemente la duración que Gojo había considerado adecuada, para que los civiles no acabaran con daño cerebral. Gojo se movía como un rayo a través de la estación silenciosa, borrando cada maldición menor en un desenfoque de movimiento. La sangre salpicó las baldosas. Las extremidades desaparecieron en el aire entre parpadeos. Cuando cayó la última pequeña maldición, los civiles todavía estaban congelados en sus propias mentes, sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. Fueron apenas unos minutos, Gojo se abrió paso entre la multitud atónita y los exorcizó a todos, llenando todo su cuerpo de sangre púrpura mientras jadeaba pesadamente. Los ojos de Gojo se abrieron inmediatamente cuando miró hacia atrás y vio un cubo extraño, uno que tenía un ojo mirando directamente a través de su carne y directamente a su alma. Solo entonces lo vio. Geto Suguru, vestido con la misma ropa de monje con la que lo había visto antes. La figura permaneció tranquila más allá de la carnicería, enmarcada por las luces de la estación, intacta por el caos. La vista golpeó a Gojo como un golpe que Infinity no pudo bloquear. Por primera vez esa noche dejó de moverse. ¿Suguru? El hombre sonrió levemente. No del todo. La comprensión se extendió fría por las venas de Gojo, seguida rápidamente por la ira. Su expresión se endureció. La cuestión de cómo ya tenía respuesta en su mente. No tuvo la oportunidad de moverse. Desde detrás de Gojo, ese extraño cubo comenzó a desplegarse. El reino de la prisión se abrió como una flor floreciente de carne negra. Lo ató casi inmediatamente, un peso invisible cayó sobre él. Los músculos se negaron a obedecer. La energía maldita no podía moverse. Por primera vez en años, Gojo todavía estaba. La voz de Kenjaku era tranquila, casi suave. Te han atrapado, Satoru. La noticia se difundió rápidamente. El mensaje llegó a todos los hechiceros a su alcance, nítido y definido a través de los canales que transmitían llamadas de emergencia. Gojo Satoru ha sido capturado en Jujutsu High. Maito todavía estaba relajándose, esperando su señal.
Y fue entonces cuando recibió una llamada. Maito, se escuchaba la voz del director Yaga al otro lado. Maito escuchó con una expresión que casi podía pasar por preocupación. Casi. Te necesitamos en Shibuya, dijo Yaga. Ahora. Gojo ha sido sellado. Todos los hechiceros disponibles se mueven para sacarlo. Esto es lo suficientemente desesperado como para que podamos llamarte, solo espero que la confianza de Gojo no haya sido infundada. Maito sonrió ampliamente, con los ojos casi retorcidos mientras inclinaba la cabeza. Entendido, respondió. Su voz tenía la nota correcta de urgencia, de compromiso. Cuando terminó la llamada, dejó que su sonrisa se ampliara aún más. Este era exactamente el momento que estaba esperando. La fuerza de Gojo era necesaria al principio. Proporcionó protección a medida que Maito crecía aún más. Pero estaba destinado a convertirse en un obstáculo después de un tiempo. No importaba cuánto el más fuerte hubiera fingido confiar en él, seguía siendo solo una maldición para quienes lo rodeaban, y un paso en falso lo habría exorcizado. Por desgracia, el más fuerte se había ido. Shibuya sería un campo de batalla y los ojos de todos estarían puestos en rescatar a Gojo. Lo que significaba que Maito podía moverse libremente una vez más. Se alejó de la tranquilidad del patio alto de Jujutsu y comenzó a caminar hacia las luces de la ciudad. Cada paso fue sin prisas. No había necesidad de apresurarse. Había otros objetivos que asegurar esta noche. Y con Gojo fuera del camino, nada en Shibuya pudo detenerlo. El alma de Mahoraga, me pregunto cómo sabrá la entrada de la estación de metro solía estar llena de gente, pero ahora estaba vacía. El aire estaba lleno del hedor de nada más que energía maldita. En medio de ese vestíbulo había una extraña barrera blanca. El aire interior era lo suficientemente pesado como para probarlo, cada respiración estaba mezclada con agua salada y el sabor cobrizo de la sangre. Megumi permaneció de pie hasta las rodillas en agua salada, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Frente a él, Dagon flotaba justo más allá de las olas, y el océano detrás de la maldición se extendía hacia un horizonte que no pertenecía a su mundo. El dominio de Dagon se manifestó plenamente. La humedad presionó, pegajosa y asfixiante. Se adhirió a la piel de Megumi, mezclándose con el calor de la sangre de las docenas de heridas superficiales y punzantes que cubrían sus brazos y piernas. Todos los músculos gritaban, pero sus manos permanecían levantadas y sus dedos se curvaban en preparación para invocar y usar otro Shikigami. Él se aferraba fuerte. Nanami era peor. El rostro del veterano hechicero estaba pálido bajo la luz parpadeante. Su camisa se aferró a él, empapada de rojo por la herida abierta donde debería haber estado su brazo derecho. Su pierna izquierda estaba un poco mejor, desgarrada justo por encima de la rodilla, unida solo por un vendaje improvisado que ya estaba oscuro por la sangre. Lo único que lo mantenía erguido era la fuerza de voluntad. Mantén la cabeza erguida, Fushiguro, dijo Nanami, con la voz baja e incluso a pesar del dolor. El pánico te matará más rápido que este Shikigami. Aunque estaba dando consejos, en el fondo Nanami se sentía avergonzada de la situación. La única razón por la que había logrado sobrevivir hasta ese momento se debía a que el dominio incompleto de Megumi chocaba con el de Dagon, anulando el efecto de impacto seguro. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que sus malditas reservas de energía se agotaran. Megumi no respondió, manteniendo toda su concentración en Dagon mientras otra ráfaga de agua anunciaba una nueva ola de depredadores parecidos a peces que corrían hacia ellos, con los dientes brillando. Levantó las sombras frente a él, escape de conejo. En un instante, un manto de conejos blancos cubrió el mar. Nanami y Megumi aprovecharon esa oportunidad para correr hacia adelante, ignorando sus lesiones y buscando otra oportunidad de atacar la maldición de grado especial que los atrapaba. El Shikigami parecido a un pez atravesó a los conejos como el fuego atraviesa el algodón, pero los conejos seguían siendo una gran distracción. La visión de Megumi se volvió borrosa por un momento, su espada golpeó el corpulento brazo humanoide de Dagon y la punta de su espada se rompió. Habría muerto allí mismo cuando una anguila amarilla casi se lo tragó entero. Pero la espada contundente de Nanami logró asestar otro golpe crítico en ese mismo momento, cortando el brazo de Dagon y la anguila. El cuerpo de Dagon se movió y el brazo volvió a crecer en un instante cuando grandes serpientes brotaron de su estómago y empujaron a los hechiceros hacia la distancia. Los tentáculos alrededor de su rostro se retorcieron formando lo que parecía una sonrisa. El dominio respondió a la voluntad de su amo, la marea subió y los arrastró más profundamente. La lucha, decía la voz de la maldición, hace que la fiesta sea más dulce. El pie de Nanami se deslizó en el agua y su peso cambió precariamente.
Se estrelló contra la pared y respiró con más fuerza. Frente a él, una gigantesca ola de pirañas y seres parecidos a peces espada, apuntando directamente hacia su vida. Y luego, un destello de acero. Los Shikigami, por docenas, fueron cortados en pedazos y disueltos en vapor a su alrededor. Kusakabe se quedó allí, con la espada todavía zumbando desde el columpio. Su rostro estaba tenso, cada línea decía realmente no quería estar aquí. No te hagas una idea equivocada, dijo, mirando entre ellos. Panda no quiso dejar de hablar de que ustedes dos fueron destrozados aquí abajo. Pensé que me arrepentiría si al menos no lo intentaba. ¿Entraste en un dominio solo para intentarlo? Megumi dijo incrédula. Kusakabe se encogió de hombros. Mejor que explicarle a Yaga que dejé morir al niño y al man con Nanami casi sonrió, pero otra ola avanzó y cortó el momento. Kusakabe se movió borroso, atravesándolos con practicada eficiencia. No tenía técnicas llamativas, pero su precisión era impecable, cada movimiento no desperdiciaba nada, cada golpe era letal. Aún así, no fue suficiente para romper el ataque del dominio. Los ojos de Megumi se movieron rápidamente en busca de puntos débiles. «Puedo hacer un agujero», dijo finalmente con voz fuerte. «No será grande y no durará mucho». «Entonces hazlo, te ganaremos tiempo», dijo Nanami. Los tres se movieron juntos, Kusakabe trazó un camino, usando su dominio simple para formar una burbuja de escudos de cortes a su alrededor. Mientras el oscuro dominio de Megumi se reunía en un solo lugar, plegando el espacio sobre sí mismo. La presión en el dominio se intensificó y la ira de Dagon se disparó cuando sintió el intento. El océano se hinchó y los Shikigami pululaban desde todas direcciones. Sus espaldas estaban protegidas por Kusakabe, el hechicero de grado aún más fuerte. Pero incluso él se sentía abrumado. Y así, Nanami dio un paso adelante, plantándose entre Megumi y la marea entrante. La pared de agua golpeó, y lo siguiente que vio Megumi fue el tirón del cuerpo de Nanami cuando algo le quitó la pierna de debajo de él. Él no flaqueó. Balanceó su arma con una mano y cada golpe era una barrera que le daba segundos a Megumi. Los segundos fueron suficientes. Las sombras se abrieron y revelaron una visión de la alcantarilla más allá del dominio. «Vamos». Megumi gritó. Kusakabe agarró a Nanami sin dudarlo, arrastrándolo hasta la mitad hacia el hueco. Se sumergieron mientras el agujero se cerraba detrás de ellos, dejando el rugido de Dagon resonando en el agua oscura. Al otro lado de las laberínticas alcantarillas de Shibuya, el aire era diferente, seco, rancio, lleno de ecos de puños que se encontraban con carne. Yuji golpeó el suelo con fuerza y la sangre llenó su boca. Sentía como si su pecho se hubiera hundido y cada respiración le ardía las costillas. Choso estaba de pie junto a él, con zarcillos de sangre retorciéndose alrededor de sus manos, pero su rostro había cambiado. La ira había desaparecido. En su lugar había algo fracturado, incierto. Sus ojos se contrajeron como si intentara concentrarse en algo lejano. «¿Tú?», se quebró la voz de Choso. «¿Por qué, eres, tú?». Yuji no pudo responder. Sus labios se movieron, pero solo salió un raspón, antes de que su conciencia finalmente se escapara. Choso retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos, y luego, sin decir una palabra más, se giró y corrió hacia los túneles, dejando a Yuji jadeando sobre el concreto húmedo. En la superficie, Shibuya todavía estaba iluminada como un carnaval, con letreros de neón y vallas publicitarias que proyectaban colores sobre las calles cubiertas de bebidas derramadas, vidrios rotos y sangre. Maito deambuló por allí como un hombre que sale a dar un paseo nocturno. Tenía las manos en los bolsillos y los ojos flotaban perezosamente de una ruina a la siguiente. De vez en cuando, pasaba una maldición en las sombras y no se molestaba en reconocerla. Ninguno valía su tiempo. Y luego lo vio. Alto. Hombros anchos. Camisa colgando suelta, revelando músculos tallados para matar. Los ojos del hombre estaban en blanco, los movimientos eran mecánicos, pero la forma en que se comportaba le decía a Maito exactamente lo que necesitaba saber. El olor a sangre lo seguía como una segunda sombra. Zenin Toji. O lo que quedaba de él. Maito inclinó la cabeza y una sonrisa lenta se curvó en las comisuras de su boca. Bueno, este puede ser un refrigerio interesante. Mientras tanto la calle estaba vacía, salvo por el parpadeo de los letreros de neón rotos y el zumbido de los cables eléctricos en lo alto. El caos de Shibuya había alejado a la mayoría de los civiles de este bloque. Era un silencio, casi antinatural, el tipo de silencio que precede a algo violento. Maito estaba en el centro. Frente a él, Toji Fushiguro avanzó descalzo sobre el pavimento agrietado.
Su postura era relajada, casi perezosa, pero cada paso caía al suelo con el peso de un depredador. Sus ojos estaban vacíos, despojados del pensamiento humano, pero agudizados por el puro instinto. Un cadáver renacido a través del técnica de sesión espiritista, nada más que memoria muscular envuelta en carne y hueso. Y, sin embargo, los labios de Maito se curvaron formando una sonrisa. «Entonces este eres tú, ¿eh?», él murmuró. «El infame Zenin Toji. El hombre que casi mata a Satoru Gojo». Solo el pensamiento lo llenó de una oleada de diversión. Para todos los demás en el mundo del Jujutsu, Gojo Satoru era intocable. Él era el techo, el más fuerte. La brujería Jujutsu llevada al extremo. Adorado. Envidiado. Miedo. Para Maito, él era un obstáculo. Un objetivo a superar. Una vara de medir de lo que significaba ser más que humano. ¿Y esta criatura parada frente a él? Este era el hombre que una vez había arrastrado a Gojo desde su trono dorado. E irónicamente, el que había presionado más fuerte para crecer más. La sonrisa de Maito se amplió. Perfecto. Veamos dónde estoy parado. Él se movió primero. Utilizando su comprensión investigada del cuerpo, su forma cambió a mitad del paso, los músculos se tensaron, los huesos se comprimieron y alargaron en proporciones precisas. Su cuerpo se adelgazó, sus proporciones se ajustaron para maximizar la velocidad y sus tendones zumbaban con energía maldita. El pavimento se agrietó cuando se lanzó hacia adelante, y los dedos se formaron juntos, formando una guadaña de cuchillas hacia la garganta de Toji. Toji no lo esquivó. Se inclinó lo suficiente y el movimiento fue tan pequeño que resultó insultante. El ataque de Maito solo cortó el aire. Entonces Toji se movió. Un desenfoque. Una ráfaga de aire que desgarró la ropa de Maito. Un puño se balanceó hacia arriba como un martillo, atrapándolo debajo de las costillas. El dolor floreció, brillante y agudo, y Maito fue enviado a derrapar hacia atrás, rebotando contra el capó de un auto estacionado. El metal se arrugó bajo el impacto. Maito tosió una vez y luego se rió. Tan rápido. Está muy por encima de cualquiera de las maldiciones del desastre en velocidad. Entonces esto es lo que se necesita para llegar a la cima. Salió rodando del coche, con la piel ondulándose mientras su torso se volvía a coser. El refuerzo cubrió su cuerpo y la energía maldita recorrió sus músculos en oleadas. Su forma se dobló nuevamente, esta vez abultándose ligeramente, reforzando cada fibra para mayor durabilidad y manteniendo la velocidad. Toji ya estaba sobre él. Sus golpes fueron salvajes, implacables, ganchos, jabs, rodillas, cada uno perfectamente sincronizado para explotar una apertura que Maito ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Fue como luchar contra un animal perfeccionado únicamente por el instinto, pero más agudo que cualquier técnica. Maito recibió una patada en el antebrazo, pero el hueso que estaba debajo se quebró audiblemente. Su carne se abultó, remodelándose y sellando el daño antes de que pudiera propagarse. A pesar de los crecientes indicios de dolor sordo, Maito no pudo evitar sonreír ante esa avalancha de ataques. Impresionante. Entonces esto es en lo que se está convirtiendo Maki, ¿eh? Su tono era conversacional, como si no estuvieran enfrascados en una batalla que destrozaba el hormigón a cada paso. Fuerza, velocidad, reflejos. Casi divino. Toji no respondió. Él no pudo. Pero su silencio era más fuerte que las palabras. Llegó otro estrique, esta vez un revés que dividió el aire. Maito se agachó, el golpe rozó su cabeza y le arrancó un mechón de cabello dorado. Tomó represalias estirando el brazo formando un látigo y cortando el pecho de Toji. La carne se desgarró y la sangre salpicó. Un látigo era el arma más rápida en la que Maito podía convertir su cuerpo. Incluso un látigo normal podía alcanzar técnicamente la velocidad del sonido. Cuando alguien como Maito lo manejaba, bueno, digamos simplemente que Maito tenía algo para al menos igualar, o incluso superar, a Toji en velocidad. Aún así, la durabilidad del hombre reanimado fue impresionante. Un látigo espinoso que podría haber destrozado a los hechiceros promedio solo dejó un rasguño en su ropa. Una lesión así no lo frenaría mucho. Tomó un segundo, luego Toji presionó hacia adelante nuevamente, moviéndose aún más rápido. Su pierna se disparó hacia adelante en una patada alta, apuntando directamente a la sien de Maito, un golpe que el grado especial se vio obligado a recibir cuando su cráneo fue aplastado casi instantáneamente. Aún así, su sonrisa nunca vaciló. Ni siquiera cuando lo enviaron volando por el aire y aterrizó de nuevo de pie. Cambió ese impulso a otro swing, su látigo se transformó en una hoja flexible mientras se dirigía hacia el Toji reanimado.
El golpe se quebró como un trueno, más rápido de lo que el ojo humano podía esperar seguir, obligando al ex asesino hechicero a bloquearlo con su brazo. Esa hoja atravesó limpiamente el antebrazo de Toji y se detuvo solo después de que Maito la tiró hacia atrás. Pero sin una herramienta maldita, Maito inclinó la cabeza y su rostro se reorganizó mientras su cráneo se curaba. No puedes tocarme. Nuchiar. Era verdad. Puede que el infinito no estuviera envuelto alrededor de Maito, pero su cuerpo era la energía maldita encarnada. El poder puro de Toji era devastador, pero sin una espada infundida con energía maldita, Maito podía repararse tan rápido como lo destrozaban. Incluso sin eso, el propio Maito era mucho más difícil de dañar que otras maldiciones. Cualquier daño que su cuerpo sufriera no necesitaba energía maldita para sanar. A menos que su alma misma fuera dañada, podría regenerarse sin cesar. Aún así, eso no significaba que la pelea no tuviera sentido. En todo caso, fue invaluable. Maito volvió a ajustar su forma, con las piernas más tensas y los músculos hinchados por la potencia condensada. Se encontró de frente con la siguiente embestida de Toji, cuyos golpes chocaron con una onda expansiva que sacudió la calle. Era más lento, más débil, pero cada choque le enseñaba algo nuevo. Así era el pináculo de la fisicalidad. El tremendo poder al que Maki todavía estaba en proceso de adaptarse. Cada costilla rota, cada músculo desgarrado, cada labio partido fue una lección. Sintió que su cuerpo se entrelazaba una y otra vez, y que su alma se movía automáticamente para tomar la forma de su alma sin problemas. Y cada vez perfeccionó un poco más su forma. Toji se abalanzó y su mano restante se trabó alrededor de la garganta de Maito, golpeándolo contra el asfalto. El suelo se derrumbó bajo la fuerza y el polvo llenó el aire. Maito se rió incluso cuando su cuello se rompió y su cabeza se torció en un ángulo imposible antes de abrir la boca. Su lengua inmediatamente se convirtió en una hoja ósea mientras se expandía hacia Toji, quien la agarró, la rompió y la apuñaló directamente en el ojo de Maito con un movimiento rápido. «Realmente eres un monstruo», se rió Maito mientras hablaba, con la voz rebosante de alegría. Se escapó del agarre de Toji, remodelando su torso para deslizarse libremente como líquido. Todo su cuerpo se alargó, retrocediendo con un chasquido de látigo que hizo que Toji derrapara entre los escombros. Maito se enderezó y se sacudió el polvo como si no estuvieran en medio de una carnicería. Bueno, eso es de esperarse, reflexionó en voz alta mientras veía a Toji levantarse de nuevo. El grado especial suspiró mientras le quitaba el trozo de hueso atascado en el ojo. Eres el único hasta este momento que puede afirmar haber hecho sangrar a un dios. Toji cargó de nuevo, más rápido que antes. Maito le dio la bienvenida, con las manos abiertas y su forma cambiando en preparación para el siguiente intercambio. Es hora de terminar con esto. Maito tenía otros planes después de todo. Conocer y luchar contra Toji fue solo una ventaja. Aún así, el hechicero reanimado se sintió motivado a dejar una marca, ya que su puño golpeó directamente el torso de Maito, hundiéndolo hacia adentro y aplastando a algunos de los soldados transfigurados que llevaba en caso de emergencias. Maito frunció el ceño un poco al sentir que su arduo trabajo moría, pero no los dejaba sin usar. Inmediatamente absorbió las almas moribundas en las suyas, su cuerpo se retorcía y aumentaba de fuerza. Los ojos de Toji parecieron casi ensancharse cuando el puño en forma de martillo de Maito se hundió en su cara a mayor velocidad que antes, su cabeza giró hacia atrás y algo de sangre fluyó de su nariz. Él pateó hacia arriba, rompiendo la barbilla reforzada de Maito y obligándolo a mirar el cielo nocturno. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el muerto sintió que la mano de Maito le tocaba el pecho sin hacerle daño. Por desgracia, no salió instantáneamente como Maito esperaba. Toji no explotó en una exhibición sangrienta. No, su restricción celestial le permitió resistir un poco la manipulación del alma de Maito. Esto le dio a Toji tiempo suficiente para patear a Maito de cara a la carretera. Por desgracia, eso fue todo lo que logró, ya que la mala forma de Maito le agarró el tobillo e inmediatamente provocó que su cuerpo estallara. Tripas y sangre inundaron la calle agrietada y el pavimento cercano, señalando un final bastante grotesco para su encuentro. Después de todo, el cuerpo no era el de Toji desde el principio. Maito pudo sentir el alma del hombre que había intentado usar el poder del asesino hechicero. En última instancia, fue su alma la que Maito pudo destruir sin esfuerzo. Y dentro de la técnica de sesión, el alma del nieto actuaba como una especie de ancla para la de Toji. Fue una conexión bastante interesante entre ambos. Uno del que Maito tomó nota mental.
La sonrisa de Maito era radiante mientras se levantaba, sintiendo un subidón bastante difícil de explicar incluso mientras escupía dientes rotos y trozos de asfalto. No importaba lo rápido, lo fuerte y lo aterrador que fuera un Toji reanimado, le faltaba una cosa. Lo único que Maito poseía en abundancia y lo único que su arsenal de herramientas malditas le habría proporcionado en el pasado. Adaptabilidad. Y eso fue exactamente lo que Maito se esforzó por conseguir aún más. Después de todo, solo a través de la adaptabilidad Maito podría crecer más allá del pico. Esta fue una experiencia de aprendizaje. Maki debería poder resistirse a mi técnica, tendré que experimentar, susurró, con los ojos en alto. No había nada mejor que descubrir formas en las que podía mejorar aún más su poder. Veamos cómo les va a los demás. La cámara apestaba a piedra quemada y sangre. Cicatrices profundas cubrían las paredes, como si hubieran sido cortadas por una cuchilla imparable. Restos del surgimiento de Sukuna en el mundo una vez más. El aire en sí parecía más pesado, presionando tanto los pulmones como el espíritu. Hogo se arrodilló rígido, con la cabeza inclinada, los ojos llenos de miedo y todos los músculos bloqueados como si se estuviera conteniendo para evitar el colapso. A su lado, tendidos sin vida por el suelo, yacían los gemelos. Los ojos vidriosos de Mimiko todavía contenían un rastro de súplicas. El cuerpo de Nanako estaba torcido en un ángulo incómodo y su grito final se interrumpió. Ambos habían apostado tontamente por venganza, esperando que el rey de las maldiciones pudiera complacerlos, esperando que pudiera dirigir su ira hacia Kenjaku si le daban un dedo como tributo. Pero Sukuna les había respondido solo con desdén. La risa del rey resonó quieta, aguda y cruel, mientras se limpiaba la sangre perdida de la boca con indiferencia casual. Patético. ¿Crees que me doblegaría ante la petición de un mocoso? Sus muertes habían sido instantáneas, como insectos lanzados desde el aire. A pesar de toda su desesperación, de todo su dolor, habían sido poco más que entretenimiento para él. Hogo no dijo nada, no que también le importaran los dos insectos que había intentado matar antes. Solo podía arrodillarse, esperando su turno para tener una audiencia con el rey. Sukuna se estiró lánguidamente, como si despertara de una siesta agradable en lugar de devorar carne humana. Sus numerosos ojos se movieron y se fijaron en Hogo con la diversión de un depredador. Tú. La única palabra corta el aire como una cuchilla. Hogo se tragó las llamas que se elevaban en su garganta y respondió. Sí, Sukuna-sama. La sonrisa del rey se amplió. ¿Qué quieres? Trabajaste bastante duro. Después de todo, la mandíbula de Hogo se apretó. No se había atrevido a pedir nada. Solo había buscado el renacimiento de Sukuna, creyendo que una vez que el rey caminara nuevamente, las maldiciones finalmente reclamarían el lugar que les correspondía por encima de los humanos. Su fe ardía más que su propio cuerpo. Sukuna dio un paso adelante, la presión de su presencia presionaba más fuerte con cada movimiento. Está bien entonces. Te daré una oportunidad. Si logras asestarme un solo golpe, consideraré la idea de trabajar junto a tu pequeño grupo. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y embriagadoras. El ojo de Hogo se abrió y su cuerpo tembló. Una oportunidad. No es una promesa, no es una garantía, sino una pizca de reconocimiento. Eso fue más de lo que cualquier maldición podría esperar. Antes de que pudiera hablar, antes de que el fuego de la gratitud o del desafío pudiera salir de sus labios, otra voz rompió la tensión. Vaya, vaya, qué pequeña oferta tan interesante. El sonido provenía de las sombras más allá de la cámara quemada. Allí la luz se doblaba de forma extraña y ondulaba como si no quisiera tocar lo que había dentro. Maito apareció a la vista con un paso tranquilo, su cabello dorado captaba el brillo apagado de las llamas. La cabeza de Hogo se inclinó hacia él instantáneamente, con los ojos ardiendo más calientes que el magma dentro de él. La furia estalló en su rostro. Tú. La maldición más joven solo inclinó su cabeza y una sonrisa tiró de sus labios. No suenes tan sorprendido, Hogo. ¿De verdad pensaste que me quedaría fuera de algo tan entretenido? El fuego de Hogo se encendió violentamente y su ira se mantuvo firmemente bajo control gracias a la presencia de Sukuna. Quería abalanzarse, quemar a Maito hasta que no quedara nada más que cenizas. Esa sonrisa engreída e infantil lo enfureció más que cualquier otra cosa. Especialmente sabiendo cómo su traición había matado a Anami, uno de los suyos. Pero su cuerpo permaneció clavado en el suelo, con el miedo susurrando en sus huesos. Sukuna se había girado para enfrentarse al intruso y Hogo sabía que si se movía sin permiso, sería lo último que haría. La expresión del rey era diferente a la anterior.
ni desprecio, ni burla, sino una chispa de interés genuino. Bueno, Maito. Pensé que estarías por algún lado. Su voz rodaba como un trueno. Su tono divertido dejó algo muy claro, él quería jugar. Para ver hasta dónde había llegado la maldición que se encontraba frente a él con tanta confianza, pero apenas unas semanas antes. Maito juntó las manos a la espalda, postura relajada, casi juguetona. ¿Cómo puedo perderme algo tan divertido? La sonrisa de Sukuna se estiró, mostrando los dientes. Ya estoy por encima de ti en fuerza. Estoy seguro de que puedes sentirlo. Sin embargo, no te arrodillas. La sonrisa de Maito se amplió aún más y los ojos brillaron. Mantengo la cabeza en alto sin importar frente a quien esté, incluso si es el mismísimo rey de las maldiciones. El silencio cayó por un momento, roto solo por el crepitar de las llamas persistentes. La mandíbula de Hogo casi se quebró por lo fuerte que la apretó. La audacia. La pura falta de respeto. Si alguien más se hubiera atrevido a decir esas palabras, ya sería un cadáver en el suelo. Pero, inesperadamente, Sukuna no atacó. Él se rió. El sonido era retumbante, cruel y, sin embargo, lleno de aprobación. Bien. Supongo que no fue una casualidad. Después de todo, incluso cuando he recuperado tanta fuerza, tu espíritu no se inmuta. Mejor que estos insectos serviles. Su mirada se dirigió hacia los gemelos muertos, descartándolos de un vistazo. Después de todo, vale la pena verte. Maito se inclinó ligeramente hacia la cintura, no por sumisión sino por cortesía burlona. Hago todo lo posible para mantener las cosas interesantes. Hogo espetó. Mocoso arrogante. ¿Crees que puedes entrar aquí simplemente bailando un vals? Su voz se quebró con furia fundida, las llamas se derramaron de su cuerpo y consumieron la piedra bajo sus pies. Pero no terminó. La presencia de Sukuna era demasiado grande, su aura lo suficientemente aguda como para atravesar incluso la ira ardiente de Hogo. La vieja maldición se detuvo, temblando de frustración y con los dientes rechinando. Maito solo se rió entre dientes. Ah, ¿qué pasa, Hogo? Pareces que estás a punto de explotar. Ojalá tuvieras el coraje de usar esa ira a tu favor. Hogo tenía los ojos encendidos, pero su miedo lo mantuvo quieto. No quería nada más que aplastar a Maito, silenciar esa voz insoportable, pero la mirada de Sukuna permaneció entre ellos, observando, evaluando. Y luego, con un destello de diversión bailando en su rostro, Sukuna tomó su decisión. Esto es aburrido, dijo. Sus palabras llevaban el peso del juicio, un tono que podía acabar con vidas con indiferencia. Hogo, ¿quieres mi cooperación? Bien. Te daré tu oportunidad. Hogo se enderezó instantáneamente y el fuego rugió por todo su cuerpo, esperando la orden. La sonrisa de Sukuna se amplió, viciosa y cruel. Mátalo. El aire parecía congelarse. Maito parpadeó una vez y luego se rió. El sonido resonó dulcemente en el aire chamuscado. Oh, ese sí que es un giro divertido. El cuerpo de Hogo se encendió como un volcán rompiendo su corteza. La furia que había contenido y la rabia que había reprimido aumentaron, inundando sus venas de fuego. Sonrió por primera vez desde el despertar de Sukuna, con los dientes cenicientos al descubierto en una sonrisa salvaje. Como quieras, Sukuna-sama, dijo con voz crepitante como magma. Su mirada se fijó en Maito, ardiendo tanto de odio como de euforia. Maito inclinó la cabeza y los labios se curvaron formando una sonrisa ansiosa, como si estuviera encantado con la perspectiva. Parece que podremos jugar después de todo. Una Sukuna se reclinó contra la pared en ruinas, doblando los brazos y con los ojos brillando con cruel anticipación. Para él, esto no era más que un juego, un espectáculo para su diversión. Poco importaba si Hogo triunfó o Maito sobrevivió. Lo que importaba era el entretenimiento. El rey de las maldiciones sonrió. Continúa entonces. Muéstrame algo que valga la pena ver. Y con ese decreto se estableció el campo de batalla. La cámara todavía olía a piedra carbonizada, pero Hogo apenas se dio cuenta. Su cuerpo hervía de calor, no por el esfuerzo sino por la ira. La ira fluía a través de él como roca fundida, abrasadora, inflexible, imposible de contener. Maito. El nombre en sí mismo hizo que el fuego se enrollara dentro de su pecho. Pensó en la incursión de Kyoto, en el día en que comenzaron a dar sus primeros pasos hacia su visión. Anami había entrado en esa batalla con fe. Fe en su unidad como maldiciones, en su causa, en el sueño que habían compartido. O que pensaban que todos compartían. Un sueño de un mundo que ya no esté estrangulado por los humanos sino que florezca bajo maldiciones, la nueva humanidad, nacidos de la inmundicia de la negatividad humana pero ya no unidos por su debilidad.
Anami había sido el más gentil entre ellos, si es que tal palabra podía aplicarse a una maldición. Pero en esa gentileza había convicción. Y Maito la había matado. Hogo no sabía cómo sucedió. Él solo sabía lo que había sentido en ese momento. La presencia de Anami desaparece, sofocada por otro. Por Maito. Los detalles nunca llegaron. Solo había sentido que sus dominios chocaban, una fuerza abrumadora. Pero Hogo lo sabía. Maito le había dado la espalda a su propia especie. La traición no fue solo de Anami. Fue una traición a lo que eran. De quienes estaban destinados a ser. Somos el siguiente paso, Hogo pensó amargamente. La nueva humanidad, nacidos de su desesperación pero mayores que ellos en todos los sentidos. Y aún así al lado de los gusanos que nos engendraron. Tú, que se pavoneaba entre nosotros actuando de manera infantil e inocente. Tú quédate con ellos, cuando deberías haberlos quemado hasta convertirlos en cenizas. Las llamas dentro de su cráneo aumentaron aún más. La ira no era solo dolor. Fue una traición agravada por el insulto. Maito era el peor tipo de traidor, el que se puso del lado de una raza inferior y mató a la suya. Y ahora el propio Sukuna le había dado la oportunidad. La oportunidad de quemar a Maito hasta convertirlo en cenizas y demostrar que la nueva humanidad no toleraría la traición. El cuerpo de Hogo brillaba, con grietas fundidas dividiéndose sobre su piel rocosa. Su energía maldita se elevó hacia afuera, el calor distorsionó el aire hasta que el mismo espacio entre ellos tembló. Maito solo inclinó la cabeza con esa sonrisa insoportable, con los ojos brillando con curiosidad infantil. Mi todo ese fuego en tu corazón, Hogo. Ojalá Anami pudiera verte ahora. Las palabras fueron cortadas profundamente. Hogo rugió y las llamas estallaron desde el respiradero volcánico en su cabeza. No digas su nombre. Sacó una palma. El calor se condensó en un instante, formando un haz concentrado de fuego volcánico. Atravesó la cámara como una lanza, derritiendo piedra y haciendo estallar el aire en olas. El cuerpo de Maito se volvió borroso. Se hizo a un lado, desconcertantemente fluido, con las extremidades dobladas de maneras antinaturales. La viga golpeó la pared más alejada y entró en erupción, excavando hendiduras fundidas en el suelo. Maito se rió mientras se movía, no por miedo sino por alegría. Ese temperamento tuyo siempre tan dramático. Quemarás todo este lugar antes de tocarme. Hogo no respondió. Su otro brazo giró hacia adelante, invocando un grupo de insectos en verde del cráter volcánico en su cabeza. Las criaturas zumbaban, sus aguijones brillaban de un rojo intenso, antes de lanzarse hacia Maito en un enjambre. Maito bailó entre ellos, su cuerpo retorciéndose como agua a través de grietas. Cada insecto explotó al impactar el suelo o las paredes, inundando la zona con violentas ráfagas de llamas. Todo el metro tembló, las cenizas y el humo llenaron el aire hasta que fue casi imposible verlo. A pesar de todo, la voz de Maito perduró. Bromeando, juguetón, exasperante. Anami era igual que tú, ¿sabes? Nada más que un títere sin agallas, bailando al son de los caprichos de los demás. El pecho de Hogo se apretó. Su rabia fundida se intensificó, un fuego espeso y más caliente se derramó de su cabeza mientras todo su cuerpo brillaba más. Pisoteó una vez y las fisuras volcánicas se extendieron por el suelo, estallando con chorros de roca fundida que convirtieron el humo en una cortina de fuego. ¡Basta! Hogo rugió. Se lanzó hacia adelante, su cuerpo se movía más rápido de lo que Nami jamás podría hacerlo, un cometa de llamas que se dirigía directamente hacia Maito. Maito cruzó los brazos y sonrió cuando el puño de Hogo, envuelto en llamas volcánicas, se estrelló contra él. El sonido crujió como un trueno. La carne se quemó, el hedor del cabello y la piel quemados llenó el aire y Maito fue enviado corriendo hacia atrás a través de la neblina. Por un instante, Hogo sintió satisfacción. Sus llamas habían quemado esa sonrisa petulante. Pero entonces el cuerpo de Maito se retorció en el aire, transformándose de forma antinatural. Su carne quemada se desprendió como piel desprendida, transformándose en tejido nuevo y liso incluso antes de tocar el suelo. Aterrizó ligeramente, como si el golpe no hubiera significado nada en absoluto. Eso dolió, dijo Maito alegremente, flexionando los dedos, las quemaduras ya habían desaparecido. Pero no de la manera que querías, Hogo. Hogo entrecerró los ojos. Sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Pero no tuvo más remedio que seguir adelante. Con un movimiento de su mano, los volcanes brotaron de las paredes alrededor de Maito, quien simplemente atravesó las bocanadas de llamas que arrojaban. La mirada de Hogo se abrió aún más al verlo.
Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mano de Maito se abrazara firmemente alrededor de su rostro. ¿Qué? Su confusión aumentó cuando vio que el cuerpo de Maito se estaba curando rápidamente y que copos de carne quemada se caían y eran reemplazados instantáneamente. Él podía verlo ahora, Maito no estaba usando energía maldita para curarse a sí mismo. ¿Por qué no puedo dañarlo? Pero antes de que pudiera explorar esa línea de pensamiento, Maito lo arrojó hacia arriba, enviándolo a golpear el techo y más allá. Parece que sigues creciendo aún más, la forma en que comprimes tus músculos y refuerzas tu cuerpo también ha mejorado. Sukuna permaneció de pie con los brazos cruzados y una sonrisa petulante dibujada en su rostro. Maito aplaudió, quitando la ceniza y el polvo que los rodeaba con una sonrisa. Por supuesto, he tenido muchas materias para estudiar últimamente. De hecho, ha sido una buena racha de suerte. Maito le sonrió al rey de las maldiciones justo cuando un pilar de lava inundaba la habitación desde arriba. Hogo tenía su forma de anunciar que todavía estaba allí. Desafortunadamente para él, no logró reaccionar a tiempo cuando Maito atravesó el magma con un poderoso chasquido de su látigo afilado. Apenas pudo reaccionar cuando lo cortaron en dos justo en el medio. Pero como espíritu maldito, era lo suficientemente resistente como para volver a coserse rápidamente. Aún así, no lo suficientemente rápido como para reaccionar cuando Maito saltó hacia él y lo pateó, lo que lo hizo estrellarse contra un bloque de apartamentos. ¡Qué luchadores! Sukuna salió del subsuelo y murmuró divertido mientras veía todo el edificio derretirse como un candelabro y agrietarse. La temperatura en toda esa parte de Shibuya aumentó exponencialmente. Los vapores dentro de las alcantarillas se abrieron cuando el magma comenzó a fluir por las calles. El vidrio se derritió, la piedra se convirtió en magma y el asfalto se convirtió en una papilla pegajosa. Ni siquiera quedarán cenizas de ti, Maito. La voz de Hogo retumbaba como un volcán y su tono cambiaba mientras manipulaba el magma para agarrar a Maito. A Maito inmediatamente le crecieron alas y se elevó hacia los cielos con diversión mientras miraba a Hogo, tanto física como metafóricamente. Eran alas hechas de carne coriácea pura, no emplumadas que podían convertirse en cenizas contra el calor que subía en el aire. Las gigantescas manos de magma parecieron renunciar a alcanzarlo y, en cambio, se agarraron a algunos edificios e intentaron arrojárselos a Maito. Pero su velocidad fue bastante decepcionante, los edificios fueron arrojados a lo lejos, impactando otras partes de la ciudad y esparciendo destrucción y humo aún más. Todo este calor es malo para mi piel. Maito suspiró antes de sacudir la cabeza. Las posibles bajas no eran su preocupación. Las cosas ya eran bastante caóticas y las acciones de Hogo no tenían nada que ver con él. Todos los Free Soldiers que había llevado consigo, pocos en número, ya estaban muertos. Afortunadamente, la mayoría de su ejército todavía estaba al lado del clon. Había absorbido su fuerza en la suya propia y todavía tenía unos minutos para disfrutar de la mejora. Con eso en mente, sus alas se hicieron más grandes y adquirieron la forma de las de una mosca. La mirada de Hogo se abrió una vez más. Solo parpadeó una vez y la supuesta maldición infantil ya estaba frente a él, con la mano extendida hacia atrás como un látigo. Tuvo tiempo de cambiar su posición solo ligeramente, con la esperanza de evitar ser cortado. Pero para su sorpresa, el látigo se transformó y al final sostuvo una gigantesca estrella matutina. Y todo lo que hizo falta fue un solo giro, seguido de un estruendoso chasquido. Todo ese impulso que Maito había acumulado aplastó el cuerpo de Hogo en las calles derretidas. Solo la onda de choque hizo volar el magma y derritió los edificios que los rodeaban. Maito sonrió y dio unos pasos hacia atrás antes de saltar a uno de los edificios cercanos. Miró hacia abajo, al estado de forma lesionado y tembloroso de Hogo. Solo tardó un segundo en que su forma volviera a incendiarse, impulsándose inmediatamente hacia el traidor como una bala. Maito. En un instante, la parte superior del cuerpo de Maito creció exponencialmente, hinchándose de músculo, antes de girar y deslizar a Hogo contra el suelo una vez más. Su cuerpo se llenaba de quemaduras con cada choque, pero sanaban con la misma rapidez. Bueno, esta fue otra distracción divertida. El cuerpo de Maito volvió a la normalidad en tamaño y proporciones. Sonrió y giró el hombro. Me pregunto si tu alma sabrá picante. El cielo sobre Shibuya brillaba rojo, no por el sol, sino por los ríos fundidos que brotaban de edificios y calles destrozados. Toda la manzana de la ciudad tembló cuando Hogo se elevó en el aire, con su cuerpo crepitando de furia volcánica. Su aliento fundido quemaba el aire nocturno, su voz se escuchaba como el aullido de una montaña que se desmoronaba. No dejarás nada atrás, Maito.
Nada. La piedra fundida debajo de él se levantó y endureció, convirtiéndose en una plataforma de magma que lo llevó hacia arriba como una marea de destrucción. A su alrededor, torres medio derrumbadas se hundían en sus garras, atraídas hacia él como si toda la ciudad respondiera a su ira. El calor distorsionó el horizonte, las vigas de acero se derritieron y se doblaron y el vidrio corrió como el agua. El brazo de Hogo se extendió hasta el cielo. El magma se elevó hacia arriba, tragando los trozos de escombros, moldeándolos y comprimiéndolos hasta convertirlos en algo enorme. Una sombra ocultó el poco cielo que quedaba sobre Shibuya. Un meteorito colosal, ardiendo con luz volcánica, formándose bajo su mando. Maito inclinó la cabeza hacia arriba, sus labios se curvaron formando una sonrisa y sus alas hechas de carne se contrajeron de diversión. Oh, uno grande. Anami nunca podría lograr algo así. No te atrevas a decir su nombre. Hogo rugió. Su voz se quebró por la furia volcánica y el calor que emanaba de él derritió incluso el asfalto que se encontraba muy abajo. Este es el final, Maito. Máximo. Meteoro. Empujó los brazos hacia abajo y el meteorito en llamas comenzó su descenso. El aire gritaba mientras la roca y el fuego fundido caían en picado, atravesando la atmósfera como un juicio ardiente dirigido directamente al cráneo de Maito. La risa de Maito sonó alta y burlona mientras abría el brazo. Carne retorcida en un gigantesco y grotesco látigo, con su borde afilado brillando con energía maldita. Veamos si tu técnica coincide con tus ambiciones. El látigo se cortó hacia arriba. El cuerpo de Maito se desdibujó mientras vertía todo su refuerzo en el ataque. El borde afilado talló la superficie del meteorito, partiendo piedra y escoria fundida. El impacto sacudió el aire y un crujido ensordecedor resonó en Shibuya. Por un instante, pareció como si Maito pudiera cortarlo en dos. Entonces el meteorito estalló. La explosión lo destrozó todo. Piedra, magma y fuego estallaron en una avalancha de aniquilación. Las torres se derrumbaron bajo la onda expansiva, las calles se doblaron y los vidrios se rompieron en bloques en todas direcciones. Las llamas lo consumieron todo, una ola de destrucción que vaporizó el aire mismo. En el centro de todo, el cuerpo de Maito fue destruido. Carne vaporizada, extremidades arrancadas en un instante. Su risa burlona fue tragada por el rugido de la destrucción, dejando solo el sonido del fuego devorando la ciudad. Cuando la tormenta amainó, solo quedaron ruinas. Un cráter se abrió de par en par en el lugar donde una vez estuvieron las calles de Shibuya. Los bordes brillaban de color rojo fundido, la lava se vertía en el abismo y el humo era lo suficientemente espeso como para borrar la luna. En el centro, Hogo se arrodilló, jadeando, con la piel rocosa agrietada y fisuras de luz fundida recorriendo profundamente su cuerpo. Sus llamas chisporroteaban, ahora más débiles, pero su rabia ardía cada vez más. Levantó la cabeza. Sukuna estaba sentado tranquilamente en lo alto de un rascacielos en ruinas, intacto por la destrucción, con los brazos cruzados y una sonrisa aguda. Ni siquiera se había movido de su asiento durante la devastación. El ojo fundido de Hogo parpadeó. Lo hice. El silencio apretó fuerte. Incluso con todo su poder, toda su furia, su corazón retorcido por el malestar. Su aliento tembló y, por primera vez en décadas, surgieron dudas. ¿Podría Maito realmente haberse ido? Un sonido rompió el silencio. Una risa. Alto, cadencioso, juguetón. Imperturbable. Desde el centro fundido del cráter, una forma se arrastraba hacia arriba, un cuerpo que se unía de la nada. No de carne. No de energía maldita. Pero desde algo más profundo, algo intocable. Los fragmentos de un alma transformándose en forma. Primero apareció la sonrisa de Maito, luego sus ojos, luego el cuerpo que le siguió, esculpido con inquietante precisión. Sus pasos resonaron suavemente como si nunca lo hubieran destrozado. Eso dolió de todas las maneras correctas. Hogo se tambaleó hacia atrás. Imposible, Maito flexionó los dedos, admirándolos como si estuvieran recién hechos. Su sonrisa se abrió y sus ojos brillaron con sádico deleite. Oh Hogo, eres fuerte. Verdaderamente. Tu técnica maldita, tus llamas, tus reservas de energía, todas de primera clase. Pero te falta una cosa. Se golpeó el pecho con un dedo con garras. Un alma y hambre de crecimiento, por más. La furia de Hogo flaqueó y su cuerpo fundido tembló. Alma. La sonrisa de Maito se agudizó. Déjame mostrarte la forma de un alma desarrollada. Él juntó las manos. Innumerables manos brotan de su espalda al mismo tiempo, cada una formando un signo de mano distinto, bocas brotando de sus palmas, cada una cantando una melodía siniestra.
El suelo se partió y la energía maldita surgió hacia afuera en una ola que sacudió el cráter fundido. La oscuridad floreció, arrasando las calles destrozadas, tragándose los fuegos y las ruinas en su asfixiante abrazo. El aire se espesó, la presión disminuyó y el espacio adquirió una nueva forma. Expansión de dominio era como si 100 voces hablaran a la vez, el aire mismo temblaba y brillaba. Se levantó una barrera. Delgado, débil, pero presente. En el interior, el mundo se deformó. Mahito estaba en el centro, su cuerpo brillaba con una luz pálida y su sonrisa era más amplia que nunca. A su alrededor, las formas deformadas de innumerables almas parpadeaban, se estiraban, se retorcían y se remodelaban sin cesar, como si todo el espacio fuera el lienzo de carne y espíritu de un artista. Maldito Génesis. Las palabras resonaron, antinaturales, como un himno de condenación. Jogo escalonado. Lo sintió de inmediato. Su alma, tirada por una fuerza invisible, fue arrastrada hacia el centro donde se encontraba Mahito. Cavó sus garras fundidas en el suelo, resistiéndose, pero la atracción fue absoluta. Cuanto más luchaba, más cerca sentía que su esencia se deshilachaba. No, se quebró la voz de Jogo. No, aquí no. No puedo, no lo haré. Intentó encender su energía maldita y trató de reunirla para su propio dominio. El ataúd de la montaña de hierro, su último refugio, su mayor arma. ¡No! Mi mejor opción es escapar. No puedo ganar en un choque de dominios contra esto. Inmediatamente intentó girar la cola y, usando su mayor fuerza, se lanzó hacia adelante. Sin embargo, para su sorpresa, la barrera solo se alejó cada vez más de él, incluso antes de que se diera cuenta. Mahito estaba parado justo detrás de él. ¿El dominio se mueve, con él? La mirada de Jogo se abrió y el miedo lo atrapó mientras hacía esa desgarradora constatación. 3. El dominio de Mahito ya había evolucionado mucho más allá de uno regular. Bastaron unos cuantos votos vinculantes bien calculados. La ceja de Sukuna también se levantó sorprendida en la distancia. No pudo evitar la risa que se le escapó de los labios. Pensar que vería esto de ti, mocoso. Impresionante. Un dominio tan refinado, pero contra esta basura de todas las personas. ¡Qué desperdicio de energía! El ojo de Jogo ardía de desesperación. Buscó sus llamas, su núcleo fundido, cualquier cosa para liberarse. Maldito seas, Mahito. Mahito se acercó, sin prisas, y cada centímetro era un depredador saboreando a su presa. Su mano se extendió, no para golpear, sino para tocar. Su palma presionó contra el pecho de Jogo, directamente donde su alma tembló bajo el peso aplastante del dominio. SHH, deja de luchar. Déjame echarte un vistazo. Jogo gritó mientras su cuerpo convulsionaba. Las llamas brotaron de su piel, su corazón fundido se encendió, pero no tenía sentido. Los dedos de Mahito se deslizaron más allá de la carne y la energía, enroscándose alrededor de algo más profundo. Algo intocable por el calor o la piedra. Su alma. Ah, Mahito suspiró de felicidad, con los ojos en blanco por el éxtasis. Ahí está. Tan frágil. Tan sin forma. Y aún así tan delicioso. El grito de Jogo recorrió todo el dominio. Su cuerpo se derritió, no por sus propias llamas, sino por las garras de Mahito que lo desenredaron de adentro hacia afuera. Sin previo aviso, la boca de Mahito pareció expandirse hasta grandes longitudes y, con un hambre voraz, sus dientes dentados recién crecidos mordieron directamente a Jogo. La energía de la maldición vulcaniana se derrumbó, su cuerpo se hizo añicos y su técnica se desmoronó. Mahito cerró la mano. El alma de Jogo quedó absorbida. El otrora orgulloso espíritu volcánico, aquel que soñaba con un mundo de maldiciones, desapareció en un instante. Mahito levantó la mano, volvió su cuerpo a la normalidad y se secó la boca con una sonrisa satisfecha. Estaba observando cómo los fragmentos de la esencia de Jogo se arremolinaban y se hundían en su palma. Su sonrisa se abrió de par en par y la risa brotó de él, alta y maníaca, resonando contra las paredes retorcidas del Génesis maldito. Ah. ¿Sí? Esto es todo. Por fin un sabor que vale la pena saborear. La risa llegó lejos, rodando incluso fuera del dominio. Sukuna se reclinó, su sorpresa se convirtió en un reconocimiento genuino, mientras la emoción brillaba en sus numerosos ojos. Interesante. Muy interesante. Mahito se encontraba erguido en el centro de su dominio, su cuerpo temblaba de euforía y su sonrisa era una máscara de alegría retorcida. Su voz atravesó los ecos de su risa, oscura y triunfante. El alma de Jogo, haré buen uso de ello, mejor de lo que él jamás podría. Entonces el dominio cayó, Mahito dejó que colapsara con gracia, y Sukuna intervino de inmediato.
Tú ciertamente no decepcionas. Su sonrisa trastornada fue algo que Maito acogió con agrado. No me malinterpretes, no estaba haciendo esto para tu entretenimiento. Maito sonrió, su cuerpo se curó por completo, su fuerza se recuperó, su alma ya había adoptado la técnica Jogo, uno de los objetivos secundarios que se había fijado. Después de todo, no era como si se topara con ellos al azar. Bien, bien. Ahora es mi turno. Sukuna finalmente entró en la refriega, con su sonrisa trastornada y su malicia dirigidas directamente a Maito. Las ruinas de Shibuya aún ardían, las llamas de Jogo dejaban el aire cargado de calor y cenizas. El resplandor de los ríos fundidos se desvanecía en un tenue brillo rojo. El silencio solo se rompía con el gemido de las torres que se derrumbaban. Sentado sobre los escombros, Sukuna estiró el cuello con una sonrisa lo suficientemente aguda como para dividir el aire. Bien, bien. Ahora es mi turno. Un Maito se volvió hacia él, con las alas temblorosas, la sonrisa fija pero la mente acelerada. El cuerpo de Yuji todavía estaba bajo el control de Sukuna, su presencia maldita presionaba como un peso en el aire. Si luchamos ahora, ¿puedo garantizar la victoria? Por supuesto que no. Ni siquiera puedo asegurarme de que el alma de Yuji salga ilesa si uso mi transfiguración inactiva. El pensamiento sacó a relucir otro recuerdo, claro como el día. La voz de Gojo, tranquila pero resuelta. Si alguna vez me siento indispuesto de alguna manera, quiero que cuides de mis estudiantes. Guárdalos como lo hiciste hoy. A cambio, haré que puedas vivir en el mundo del Jujutsu sin que te moleste. No importa que seas una maldición, su pacto. Su trato. Maito se había ganado su confianza una vez, a través de acciones que desdibujaron las líneas entre maldición y aliado. Continuó desarrollando esa confianza, entrenando a Maki y brindando asesoramiento a los hechiceros más jóvenes. Hacerse prisionero durante unos días no era nada si eso le otorgaba legitimidad. Gojo entendía el poder y había visto el potencial de Maito. Los ancianos eran viejos fantasmas irrelevantes e impotentes. El verdadero juego se jugaba entre monstruos. Y Sukuna era el más grande de todos. La sonrisa de Maito se amplió, incluso cuando su alma se tensó. Luchar contra él es inevitable. Pero vine preparado. ¿Estás seguro de que deseas bailar ahora mismo, Sukuna? Su voz resonó con malicia juguetona. Parece que se avecina una tormenta, por encima de ellos, las nubes se espesaban. El calor volcánico de Jogo había agitado el aire, llenándolo de humedad y alimentando una tempestad creciente que se extendía por todo Tokio. El cielo nocturno parpadeaba levemente con vetas de relámpagos. Sukuna ladró riendo. No me creo el acto de asustar, mocoso. Cortó con un movimiento de muñeca. Desmantelar. El corte invisible chillaba en el aire, una espada perfecta de energía maldita. El cuerpo de Maito se retorció de forma antinatural y su alma se curvó alrededor del golpe. Lo que debería haberlo partido en dos se convirtió en nada más que un rasguño superficial en la superficie de su carne. Otro corte, luego otro. Cada uno cortó torres enteras, rasgando acero y piedra como si fueran papel. Pero Maito bailaba a su alrededor, sus movimientos eran instintivos, perfeccionados a partir de una práctica interminable contra sus propios clones. La sonrisa de Sukuna se agudizó. No está mal. El trueno resonó en lo alto, como un tambor. Maito se lamió los labios. ¿El destino juega un papel, eh? Se adentró más profundamente en el depósito que había dentro de él. La primera alma que devoró, en la misión de Yuki Tsukumo. Una maldición nacida de la tormenta, impregnada de truenos. Lo había estudiado, lo había entrenado, había descubierto algo exquisito. Los relámpagos ya formados en el cielo podían doblarse casi sin coste alguno, moldearse sin cesar mientras las nubes se enfurecieran. Solo hizo falta un empujón y los cielos mismos respondieron. Y esta noche, Jogo le había dado una tormenta con la que jugar. La sonrisa de Maito se abrió de par en par. Su cuerpo crepitaba, arcos de electricidad violeta bailaban a lo largo de su piel. Sus manos se extendieron mientras la energía maldita brotaba de él, tejiendo con el cielo de arriba. La sonrisa de Sukuna flaqueó por primera vez. ¿Qué? La tormenta aulló. Se acumularon relámpagos, las nubes se retorcían como si estuvieran vivas y sus núcleos pulsaban con poder puro. El aire se volvió espeso, cargado, cada cabello se elevaba con estática. Los ojos de Maito brillaban, reflejando la tormenta que había convocado. Planeé esto para ti, Sukuna. Su voz sonó como un himno de burla. El día que me tragué ese espíritu relámpago, supe que lo necesitaría contra ti. El cielo se abrió.
Pernos del tamaño de torres convergieron en una única lanza de aniquilación al rojo vivo, canalizada a través del brazo extendido de Mahito. La mitad de las reservas del alma devorada se quemaron en un instante, cada gramo de su esencia se concentró en este golpe. Cae por mí. Técnica máxima. Cielo destrozado. Cayó el rayo. No cayó como lluvia. Fue devorado. Un torrente colosal de luz, atravesando el cielo y estrellándose directamente contra Sukuna. El mundo se volvió blanco. La explosión rugió más fuerte que el meteorito de Hogo. Las calles se vaporizaron, las torres se desmoronaron y los ríos fundidos hirvieron en vapor. La explosión iluminó Tokio durante kilómetros, más brillante que el día, más brillante que las llamas. El cuerpo de Sukuna fue confiscado. Su sonrisa se desvaneció y sus músculos convulsionaron bajo la fuerza. El barco de Yuji crepitó, abrumado por la furia cruda de la tormenta. El rey de las maldiciones, por primera vez desde su resurrección, se tambaleó. No tenía forma de contraatacar, ni siquiera oportunidad de bloquearlo. Lo único que le permitió aferrarse a la vida fue su uso extremo de la energía maldita inversa. Algo en lo que Mahito también confió para no matar a Yuji. El hecho de que Shokoyeri estuviera cerca también le dio la audacia de actuar según fuera necesario. Mahito presionó más fuerte, vertiendo cada trozo de control en el torrente. Las nubes de arriba se partieron, sus reservas se vaciaron de golpe, la naturaleza misma se inclinó hacia su mano. Sus alas se abrieron de par en par y sus ojos se iluminaron de alegría salvaje. Baila conmigo, rey. Baila con la tormenta. Entonces, silencio. El rayo se desvaneció, dejando una cicatriz en Shibuya. El humo se elevaba desde las ruinas, los edificios se reducían a cenizas y acero retorcido. En el centro, Sukuna yacía inmóvil. Su cuerpo ardía y salía vapor de su carne. Mahito flotaba sobre la devastación, con el pecho agitado y la sonrisa nunca abandonaba su rostro. Podía sentirlo. El alma de Yuji enterrada, Sukuna reprimida, aunque solo fuera por ahora. El rey de las maldiciones, derribado. El cuerpo de Yuji también estaba lleno de quemaduras. Partes de su carne casi se habían convertido en carbón. Sukuna había sido presionado hasta el punto en que solo se concentró en curar áreas vitales. Los ojos de Mahito se entrecerraron. Incluso inconsciente, Sukuna irradiaba amenaza. Su pura energía maldita se filtró como una marea oceánica, olas de presión que aplastaron el aire alrededor de su forma rota. Fue menos un hombre en ruinas que una calamidad detenida a mitad de la respiración. Bueno, supongo que eso produjo un impacto lo suficientemente grande como para que Yuji tomara el control nuevamente. Sukuna solo tenía 15 dedos para empezar. Pero menos mal que lo tomé por sorpresa. Todavía no estoy preparado para chocar dominios con él. La próxima vez que nos encontremos, no será tan fácil con una película casual. Mahito descendió. Levantó el cuerpo carbonizado de Yuji, lo acunó con fingida gentileza y se elevó hacia el borde del campo de batalla. Allí, entre escaparates destrozados, Yaga y Shokoyeri emergieron del humo en busca de supervivientes. Sus ojos se abrieron cuando Mahito aterrizó ante ellos, con las alas temblando y la sonrisa estirándose como una máscara de deleite. No parezcas tan sorprendido, intervino. Las cosas están bastante caóticas allí. Seguimos intentando contener la situación. Antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, Mahito dejó caer a Yuji a sus pies. Los puños de Yaga se apretaron, las manos de Shoko se movieron hacia su botiquín médico, pero en un abrir y cerrar de ojos, Mahito ya estaba nuevamente en el aire, desapareciendo en la tormenta con risas detrás de él. Un temblor se extendió a lo lejos. La sonrisa de Mahito flaqueó y luego se agudizó cuando su cabeza giró hacia la fuente. Energía maldita, oscura e inmensa, brilló como un faro. Una sombra surgió, el ritual de las 10 sombras, invocando algo antiguo, algo monstruoso. Mahoraga. La sonrisa de Mahito regresó, cruel y ansiosa. Momento perfecto. Mi verdadero objetivo despierta. Una vez miró la forma inconsciente de Sukuna y luego volvió sus ojos hacia la nueva tormenta que se elevaba en la distancia. La estación apestaba a salmuera y sangre. El dominio destrozado de Dagon había dejado el aire empapado en agua salada y los pisos de baldosas resbaladizos por el agua de mar que reflejaba la luz temblorosa de las lámparas rotas. El subsuelo ya estaba ligeramente inundado, un recordatorio de la presencia de Dagon. Los muros quejumbrosos llevaban las cicatrices de la batalla, y los últimos restos de energía maldita aún roían los bordes del subsuelo en ruinas. Megumi se apoyó contra la pared, con la respiración aguda y entrecortada, su cuerpo superó con creces su límite.
El sudor se mezcló con la sangre mientras goteaba en sus ojos, pero nunca vaciló. Nanami había sido arrastrado por Kusakabe, medio ciego, con el cuerpo roto y solo arrastrándolo hacia adelante hasta que ya no pudo mantenerse en pie. El hombre que parecía una piedra, inquebrantable e inamovible, quedó aferrado al borde de la vida. Y Megumi se quedó atrás. Un dragón flotaba entre los escombros, su monstruosa forma palpitaba con el agua del mar y sus ojos negros se estrechaban mientras levantaba otra marea para aplastar al niño donde estaba. Megumi sabía que no ganaría. Lo había aceptado en el momento en que Kusakabe se fue. No se trataba de victoria. Se trataba de mantener la línea el tiempo suficiente. Si puedo ganarles tiempo, entonces vale la pena. Su sombra se arremolinaba debajo de él. Juntó las palmas de las manos, con la voz ronca pero firme. Con este tesoro invoco, el suelo tembló. Las sombras se deformaron y el círculo ritual se extendió como una mancha de oscuridad que bebía en la luz. Sila divergente de espadas de 8 mangos divergente divina general, Mahoraga. El Shikigami estalló y su colosal estructura se desplegó desde el abismo. La rueda sobre su espalda giró una vez, crujiendo con poder antiguo, y el peso opresivo de su presencia llenó el subsuelo como un segundo dominio. Un dragón gruñó, levantando un maremoto, pero la pelea nunca comenzó en sus términos. Mahoraga se movió primero. Su puño salió disparado a una velocidad inhumana, golpeando el pecho de Megumi. El niño se estrelló contra la pared y la sangre brotó de su boca mientras su cuerpo se arrugaba bajo el impacto. Los ojos de Dagon se abrieron y luego gritó. Un solo golpe de la espada del exterminio de Mahoraga lo dividió desde el hombro hasta la cadera, cortando su cuerpo como si no fuera más que papel. Su técnica nacida en el océano, su creciente fuerza, todo eso no significaba nada contra los antiguos Shikigami. Su cuerpo convulsionó cuando casi fue cortado en dos, el agua del mar y la sangre brotaron en torrentes. Debería haber muerto entonces. Pero una mano pálida descansaba contra su carne que se disolvía. No te rindas conmigo ahora. La voz de Maito sonó, cantada y cruel, mientras tocaba directamente el alma severamente debilitada de Dagon. El cadáver semiformado se retorció y deformó bajo sus garras, los fragmentos desgarrados del alma se comprimieron, se remodelaron y se transfiguraron. Dagon gritó mientras su cuerpo se encogía, colapsando hacia adentro hasta que lo que quedó fue una maldición comprimida, una forma similar a un núcleo que Maito presionó en su propio cuerpo como una joya engastada en una corona. Maito se enderezó, sus labios se descascararon en una sonrisa aguda y salvaje y sus alas se desplegaron mientras miraba a Mahoraga. Ah, así que este es el Shikigami de la leyenda. Pareces más amenazante cuando no hay pantalla entre nosotros. La rueda sobre la espalda de Mahoraga crujió fuerte, gimiendo, resonando con el aire maldito. Dio un paso adelante, cada pisada como un tambor, con sus ojos vacíos fijos en Maito, quien ahora sostenía a un Dagon débil y transfigurado dentro de su cuerpo. La eliminación de Dagon fue necesaria para que Mahoraga cancelara el ritual de subyugación, por lo que ahora Maito era el objetivo principal del Shikigami. Megumi, medio consciente y destrozada contra la pared, solo pudo observar cómo su acto desesperado se convertía en algo más allá de él. Maito giró los hombros, flexionó las manos y su sonrisa nunca se desvaneció. Siempre tuve curiosidad por saber qué tan fuerte eres, veamos tu técnica en persona. El Shikigami cargó. Su hoja descendió en un arco limpio y despiadado. Maito se retorció, su carne se deformó y su cuerpo se dobló de maneras que la anatomía humana nunca podría permitir. La espada lo atravesó, pero en lugar de morir, su cuerpo se retorció, cosiéndose nuevamente con un ansioso silbido de energía maldita. Necesito evitar esa espada, esta cosa puede matarme si no tengo cuidado. El pie de Maito arremetió, su alma moldeó su cuerpo en una extensión similar a un látigo que se quebró contra la cara de Mahoraga. Hueso astillado, solo para que la rueda de atrás girara. Mahoraga volvió la cabeza hacia él. Imperturbable. Maito se rió entre dientes, encantado. Realmente te adaptas, pero no eres perfecta, ¿verdad? Mi cuerpo es mi técnica. El cambio es todo lo que soy. ¿A qué te adaptarás? Los Shikigami lo atacaron nuevamente. La espada del exterminio brillaba con energía positiva mientras cortaba el aire que la rodeaba. El cuerpo de Maito ganó fluidez, separándose prematuramente y dejando pasar la espada a través de él. Se reformó justo frente al antiguo Shikigami. Le dio un rodillazo en el estómago a Mahoraga y su pierna se endureció hasta convertirse en acero. Luego, antes de que el Shikigami pudiera registrar el impacto, su brazo se rompió en un látigo, azotándolo contra su pecho. Mahoraga fue enviado de regreso volando, rompiendo varios pilares.
El subsuelo tembló, el techo se desmoronó y derramó trozos de hormigón en las aguas de la inundación. La rueda volvió a girar. Los dientes de Maito brillaron de alegría. Sí, adáptate todo lo que quieras. La estación se convirtió en su campo de batalla. Cada enfrentamiento provocó temblores en las ruinas, los golpes de Mahoraga fueron absolutos, cada uno un golpe mortal. Los contraataques de Maito imposibles, su cuerpo retorciéndose en cualquier arma que el momento exigiera. La hoja del Shikigami cortó por la mitad un vagón de tren que pasaba como si fuera papel, mientras las chispas gritaban mientras los restos explotaban en el fuego. Maito se zambulló entre el fuego riendo y su brazo se transformó en una garra que atravesó la máscara de Mahoraga. Se formaron grietas, pero la rueda giró y se curó mediante adaptación. Maito cambió de táctica instantáneamente. De su espalda brotó un bosque de brazos retorcidos, cada uno disparando púas dentadas de hueso, para luego transformarse en pleno vuelo en piedra fundida y luego en acero endurecido. El Shikigami se tambaleó, incapaz de categorizar las infinitas variaciones. Aún así, siguió adelante. A veces, un volcán brotaba de una pared, arrojando magma sobre Mahoraga y derritiendo partes de su cuerpo. Otras veces, el torso de Maito se desenredaba formando una serpiente de carne, contrayendo sus extremidades antes de detonar en una explosión de energía maldita. Cada intercambio era el caos encarnado. Desde fuera parecía como si Mahoraga estuviera constantemente fuera de su alcance. Y, sin embargo, los ojos de Maito se entrecerraron y la risa flaqueó por primera vez. La rueda volvió a girar, adaptándose, aprendiendo, acercándose a algo de lo que no podía alejarse para siempre. Con el tiempo se adaptaría a algunas formas de daño. No es suficiente. Si quiero abrumar esto, si quiero ir más allá, necesito claridad, pensó en su cuna. De la tormenta. Del relámpago y la inspiración que había utilizado para quemar viva su alma. Pero ya no podía sacar esa carta. Los relámpagos en el cielo ya se habían apagado, aunque ni siquiera él quisiera hacerlo. Quería atrapar a Mahoraga dentro de sus dominios. Y para hacer eso, necesito conseguir un Black Flash. La idea ardía dentro de él, embriagadora. Black Flash no era algo que uno simplemente decidiera hacer. Requería armonía entre cuerpo, alma y energía maldita tan perfecta que se convirtió en trascendencia. Y, sin embargo, Maito tenía hambre de ello. Lo había probado una vez antes, y el recuerdo de esa claridad lo carcomía ahora. Ven entonces. Aulló, su risa resonaba como campanas rotas en la estación en ruinas. Mahoraga volvió a balancearse. Maito atrapó la espada en una mano, su carne se moldeó a su alrededor y se dividió en docenas de manos más pequeñas que agarraban el arma en todos los ángulos. Derramó energía maldita a través de ellos, cada uno cambiando, mutando, sin permanecer nunca igual el tiempo suficiente para que la rueda se bloqueara. Su otra mano se curvó hacia atrás, goteando carne transfigurada, energía maldita vibrando a lo largo de su palma. El momento se alargó. El aire cantó. Él golpeó. El impacto sacudió la estación, las paredes se agrietaron y el techo se derrumbó aún más en la inundación. Pero no fue suficiente. Todavía no. Sin distorsión. Ninguna flor de trascendencia que le permita superar su potencial. Maito se rió de todos modos, con los ojos desorbitados y la sangre derramándose de su boca mientras Mahoraga lo arrojaba al subsuelo. Se estrelló contra una plataforma y el agua explotó a su alrededor en oleadas. Más cerca. Estuve tan cerca. Mahoraga avanzó, implacable. Su rueda volvió a girar, gimiendo como la tierra misma. Maito se arrastró desde los escombros, el vapor se elevaba desde su cuerpo roto y su cuerpo ya se retorcía para volver a unirse. Sus labios se extendieron hasta convertirse en algo salvaje, pintado de carmesí. Su alma ardía de anticipación. Sigamos entonces, Mahoraga. Lo encontraré aquí, y cuando lo haga, se tambaleó erguido, con un ojo hinchado y cerrado, los brazos temblando, pero todavía riendo. Te cortaré las alas y robaré esa rueda para mí. La sombra del Shikigami se alzaba, su espada se elevaba y la rueda giraba como un juicio transmitido por los dioses. Y Maito le dio la bienvenida, sonriendo ante la tormenta. El suelo se partió cuando la hoja de Mahoraga se cortó hacia abajo, cortando el piso del metro. El acero y el hormigón gritaban al unísono y al instante siguiente el subsuelo se derrumbó por completo. Maito saltó hacia atrás, su forma se desmoronó hasta convertirse en carne líquida antes de volver a coserse mientras aterrizaba en lo que una vez había sido una escalera. Sus ojos se elevaron rápidamente mientras la luz de la luna entraba a través de la herida abierta que Mahoraga había tallado. Pues bien,
murmuró, con la voz más suave de lo habitual y carente de cadencia cantarina. ¿Llevamos esto afuera? Mahoraga respondió destrozando los escombros, forzando su colosal estructura hacia arriba. Con un solo paso destrozó los últimos restos del techo y emergió al aire libre. Mahito lo siguió, trepando la pared como una araña antes de saltar a la calle en ruinas de arriba. Por un breve momento, el paisaje urbano permaneció inquietantemente intacto. Este distrito, a pesar de la carnicería de las llamas de Jogo y la ira de Sukuna, todavía tenía el aspecto de un lugar vivo. Los coches se alineaban en las calles, con las ventanas intactas y los edificios elevándose altos y silenciosos contra el cielo gris. Esa ilusión de seguridad duró menos de un latido. Mahoraga surgió del cráter como un dios de la retribución, arrastrando detrás de él las vías del metro. Escombros y barras de refuerzo caían de sus hombros mientras su rueda giraba una vez, resonando como el sonido de una campana funeraria. Las vigas de acero macizo se convirtieron en látigos cuando Mahoraga comenzó a balancearlas, imitando los movimientos de Mahito. Los edificios fueron destrozados en un instante, volados cuando el acero se rompió y atravesó todo lo cercano. Mahito sonrió levemente, pero ahora había poco carácter lúdico en ello. Su concentración se redujo y todos los nervios se agudizaron. Los rieles nunca podrían esperar hacerle daño. Pero Mahoraga todavía estaba probando cosas. La espada del exterminio brillaba débilmente con luz residual mientras el Shikigami la levantaba. Esa espada, un error, y terminó como Dagon. El pensamiento no despertó miedo, trajo claridad. Mahoraga se movió, su forma fue más rápida que la de casi todos los enemigos a los que Mahito se había enfrentado, todos menos Sukuna y Toji, por supuesto. La espada descendió, dividiendo una fila de autos estacionados en dos. Las explosiones florecieron a lo largo de la calle cuando se encendió la gasolina, el fuego arrasó la figura de Mahito antes de que se deslizara a un lado y la carne fundida se dobló de manera antinatural mientras atravesaba las llamas. Mahoraga ya estaba allí, siguiendo con un revés que destrozó un edificio de oficinas. Las vigas de acero se rompieron como ramitas y la estructura se derrumbó lateralmente, inundando la calle de polvo y escombros. Mahito se agachó bajo los escombros que caían, transformando sus brazos en látigos alargados que se agrietaron contra el torso del Shikigami, comprándose un soplo de espacio. La rueda giró. Adaptación. Siempre adaptación. Probablemente ya esté cada vez más acostumbrado a mi látigo. Siguió una patada. La pierna de Mahoraga se movió a una velocidad brutal, chocando con el pecho de Mahito antes de que pudiera reformarse por completo. El impacto lo sacudió, más profundo que la carne, más profundo que el hueso. Su alma se estremeció ante el golpe, una onda de verdadero daño recorriendo su cuerpo. Mahito se tambaleó hacia atrás, agarrándose el pecho con una mano. Por primera vez en esta batalla, su sonrisa flaqueó por completo. TCH. Su tono se endureció, plano. ¿Ya está adaptado para poder lastimarme, eh? La constatación no lo frenó. En todo caso, aceleró su ritmo. Mahoraga volvió, implacable. Sus golpes atravesaron la calle y cada uno de ellos provocó un terremoto localizado. Los coches volcaron de un lado a otro, las fachadas de las tiendas se desmoronaron y el asfalto se desprendió como papel. Mahito evitó la espada cada vez, con el cuerpo contorsionándose de manera antinatural, deslizándose más allá de los bordes de la luz por un pelo. Pero las patadas, los puñetazos, aquellos que no siempre podía evadir. Cada golpe de mirada roía su alma, mordisqueándola pieza por pieza. Se regeneró, pero ahora más lento. El dolor persistió. Aún así, su concentración se agudizó. No juegues. No hables. Black Flash, ese es el único camino a seguir. Mahoraga agarró un coche en su mano, girándolo y arrojándolo como un niño que tira un juguete. El vehículo se precipitó hacia Mahito y explotó en llamas al tocar el suelo. Del incendio salió el propio Shikigami, con la espada en alto y la rueda gritando. Mahito se lanzó bajo y su cuerpo se aplanó formando una lámina de carne que se deslizó debajo del golpe. Se elevó con una rodilla hasta la mandíbula de Mahoraga, su pierna se endureció hasta convertirse en acero y el Shikigami apenas se estremeció. La rueda había girado demasiadas veces. Los ataques de Mahito se volvían menos efectivos con cada segundo que pasaba. No más juegos. Concentrarse. El Shikigami lo hizo retroceder por las calles y cada enfrentamiento desgarraba aún más el distrito. Un rascacielos entero se derrumbó bajo uno de sus columpios, provocando una ola de fragmentos de vidrio y fragmentos de hormigón que cayeron en cascada. Mahito los atravesó sin esfuerzo, su cuerpo se partió y se reformó, pero ya no sonreía.
Sus ojos estaban cerrados, sin parpadear, sobre sus propias manos. Energía maldita, alma, cuerpo. Sincronizar. Mahoraga se abalanzó. Su puño empujó a Maito por el costado de unos grandes almacenes, haciéndolo estrellarse contra varios pisos antes de estrellarlo contra la calle de abajo. Por un momento no se levantó. El polvo y el humo oscurecían las ruinas, y el silencio solo se rompía con el gemido de las vigas de acero desmoronadas. Mahoraga avanzó, su espada arrastró chispas por el suelo. Luego, entre los escombros, Maito se tambaleó hacia arriba. Su cuerpo estaba doblado, fracturado, humeante por la tensión de la regeneración constante. Sangre púrpura se derramó por su barbilla. Y aún así sus ojos ardían intencionalmente. Más cerca, murmuró con voz áspera. Necesito acercarme aún más. Flexionó su mano derecha, maldijo energía bailando erráticamente sobre ella, la distorsión aún no florecía. Su cuerpo temblaba de anticipación. Mahoraga no se detuvo. Cargó de nuevo, cada paso una detonación, cada golpe un final. Maito esquivó la espada por el ancho de un cabello, luego la siguiente, hasta que finalmente entró en el golpe en lugar de alejarse. Su mano retrocedió, su alma y su energía maldita se alinearon en perfecta armonía por un solo instante. Ahora. Destello negro. La distorsión explotó en todo el campo de batalla y la realidad misma se dobló alrededor del golpe. Mahoraga se tambaleó hacia atrás cuando el puño de Maito se estrelló contra su pecho y el impacto resonó como un trueno en la ciudad. Las grietas atravesaron el marco del Shikigami, y su rueda giró violentamente como si rechazara el golpe. El aire se deformó y una flor vacía se expandió desde el punto de impacto. La risa de Maito regresó. Pero ahora era diferente, despojado de burlas y con el borde crudo del triunfo. Por fin, respiró. Su sonrisa goteaba sangre. Finalmente lo toqué de nuevo. Mahoraga se tambaleó, recuperándose, levantando su espada una vez más. Maito no esperó. Sus manos presionaron juntas, la energía maldita inundó hacia afuera, abrumadora y aguda. Expansión de dominio, el mundo se derrumbó. Maldito Génesis. Ya no había ninguna barrera.